Muy bien. Aquí tenemos ¿por qué prohibieron esta categoría de rally para siempre? De Lug Nuts. Vamos para allá. Imagina por un momento una categoría de carreras donde no existen los límites. Un lugar donde los ingenieros tienen libertad absoluta para crear las máquinas más rápidas, potentes y salvajes. El objetivo era simple, pero increíblemente ambicioso. Para que no tenga contexto, va a hablar sobre el grupo B. Sí, el grupo B era. El grupo B de rally, en su momento, eso era una barbaridad. Pero una barbaridad. Vehículos que rozaban que rozaban la ley de la física para poder moverse rápidamente sobre grava, tierra, lodo y asfalto. O sea, una locura más no poder. Que el rally fuera la categoría con los mayores avances tecnológicos del planeta, humillando inclusive a la intocable Fórmula 1. Y déjenme decirles que lo lograron. Durante 4 cortos años, el mundo fue testigo de los autos más icónicos y los pilotos más temerarios. Pero esa libertad tenía un precio, y la factura fue muy alta. En su obsesión por la velocidad perfecta, olvidaron algo. Miren eso, o sea, miren. La factura fue muy alta. Imagínate manejar a 100 y pico por hora, casi 200 kilómetros por hora, con gente así de cerca. Ok, este paso está lejos, pero si miran. Obsesión por la velocidad. Mira este tipo. Mira este tipo, o sea. Pero bárbaro, muévete de medio. Tú no estás viendo que viene un maldito bólido, todo lo que da. Perfecta, olvidaron algo vital: la fragilidad de quienes iban al volante y de quienes miraban desde la cuneta. Eran bestias demasiado rápidas para reaccionar. Y esto parecía tan emocionante que la seguridad pasó a un segundo plano. Bienvenidos al ascenso y caída de la era más brutal, despiadada, pero fascinante del automovilismo. Esto fue el Grupo B. Para entender cómo llegamos al punto de quiebre, hay que considerar el contexto. Durante los 70 y principios de los 80, el rally ya era popular. Tenía una base de fanáticos empedernidos, unos locos adictos a la adrenalina, dispuestos a jugarse el pellejo solo para sentir la onda expansiva de un auto pasando a 200 por hora, a centímetros de sus narices. Pero la FIA, su órgano rector, sentía que algo faltaba. En esa época la Fórmula 1 estallaba en popularidad. La increíble rivalidad entre Niki Lauda y James Hunt, sumada a los avances tecnológicos de Ferrari y Lotus, se llevaban. Esa época era hermosa. Esa época del automotor estaba hermosa. Y las bestias que se crearon en ese momento fue impresionante. O sea, la mayoría de películas de carreras están ambientadas en esa época. O sea, de cómo se daba todo. O sea, como dijo, la rivalidad de Niki Lauda y el otro que no me acuerdo cómo se llama ahora. Lo acaban de decir, no me acuerdo, increíble. Era increíble, o sea, eso era una rivalidad de brothers. Inclusive, o sea, una parte de la película, pequeño spoiler, que a Niki Lauda llega hasta un incendio y se le termina quemando parte del rostro. Bueno, es el rostro entero. Bueno, más la parte superficial, creo que es más la parte de arriba, si mal no recuerdo. El caso es que un periodista le hizo un comentario bastante desagradable y el rival, que no me acuerdo cómo que se llama, le dio una paliza al periodista por faltar al respeto. Eso eran épocas verdaderas de auténtica rivalidad. Hay buenas rivalidades ahora, no voy a decir que no, pero, cónchale, al nivel de Niki Lauda, de Ayrton Senna, de esa gente. No siento que esté igual lo que viene siendo la Fórmula 1 de esta época. Y bueno, aunque sigue siendo bastante buena, pero siento que le falta picor. Todo el elogio y admiración de los espectadores. Y la FIA dijo: no señor, el rally no va a ser el hermano pobre. Su propósito era más claro que el agua:
incentivar el crecimiento y convertir al rally en la categoría con los mayores avances tecnológicos del mundo, superando incluso a la Fórmula 1. Querían que el mundo viera al rally no solo como simples autos de calle con liveries, sino como naves espaciales capaces de desafiar las leyes de la física. Así que para la temporada de 1982, la FIA tomó una serie de decisiones un poco radicales. Comenzaron con la simplificación de todo su reglamento, consolidando sus 6 complejas categorías en solo 3. El Grupo N se enfocaría en autos de producción sin modificaciones, mientras que el Grupo A en autos de producción un poco tuneados. Y luego estaba la joya de la corona, el Grupo B. Pero, ¿qué hacía en especial el Grupo B? Pues la respuesta está en lo que todo ingeniero sueña escuchar: libertad. A diferencia de las otras categorías, el Grupo B nació con una falta de reglamentos técnicos y de diseño casi absoluta. Materiales de alta tecnología permitidos. Límite de boost no existe. Peso mínimo calculado por el desplazamiento de motor, así como el ancho máximo de las ruedas. Las únicas restricciones reales eran casi un chiste. El auto debía tener techo y al menos 2 asientos en cabina. Y ya, esas eran las reglas. Básicamente la FIA le dijo a las marcas: no nos importa qué motor usen ni cuánta potencia tengan, solo construyan el auto más rápido posible. Y para atraer a más fabricantes, la FIA también bajó la barrera de entrada. Antes, para homologar un auto de rally, un fabricante tenía que producir 5.000 unidades de calle. Una locura de logística y de plata. O sea, con el Grupo B, la FIA redujo ese número a solo 200 autos. Y esperen que esto se pone cada vez mejor. Introdujeron una cláusula llamada evolución. Si querían actualizar el auto en un periodo de 12 meses, solo tenían que producir el 10% de la cantidad inicial. Es decir, con solo fabricar 20 autos modificados, ya era legal competir. Anteriormente, para que un fabricante homologara su modelo original, debía producir al menos 5.000 autos. Y si hacían alguna actualización, pues debían producir otros 5.000 autos nuevamente. Y aquí pueden ver lo difícil que era para marcas no tan grandes como Lancia y Audi poder entrar al rally. Pero bueno, uno de los frutos de estas reglas fue ver cómo Peugeot creó su división deportiva específicamente para el Grupo B. El Peugeot 205 Turbo 16 se llevó el campeonato de constructores 2 veces seguidas, en el 85 y 86. Este auto, con forma de caja de zapatos, literalmente volaba con su motor 4 en línea que producía 430 caballos a 7.900 revoluciones. El Grupo B encendió una llama en Peugeot que no sabía que tenía. Sin esta categoría, tal vez nunca los hubiéramos visto participar de forma exitosa en Touring, Endurance y hasta en Fórmula 1. Tomó apenas una temporada para que los fabricantes se dieran cuenta del potencial ilimitado del Grupo B. La innovación dejó de ser una ventaja y se volvió el pan de cada día. En un abrir y cerrar de ojos, la tracción total se volvió estándar. Se veían autos con chasis tubulares, carrocería de Kevlar y turbos gigantes. La relación peso-potencia cambió drásticamente. Los autos eran cada vez más livianos y absurdamente más potentes. Esta regla fue una de las razones principales que marcó la caída del Grupo B. Pero eso les cuento en detalle más adelante porque quiero que sepan esto primero. Aquí nacieron y se vio mejorar nuevas tecnologías que hoy damos por sentado o que nunca se habían visto en el rally. Características como la transmisión de doble embrague, que permitió a Porsche y Audi hacer cambios de marcha fluidos y a alta velocidad sin interrumpir la entrega de potencia, reduciendo significativamente los tiempos de aceleración. Eliminaron básicamente... Espérate, ¿es una tecnología de los 80? Eso es una tecnología de los 80, Dios mío. Pero, o sea, las marcas de ahora te la venden como que es lo último que ellos han hecho, que se ha hecho. El retraso humano de la ecuación. Por otro lado, estaba el sistema de doble carga desarrollado e implementado por Lancia para el Delta S4, que usaba un supercargador para dar potencia inmediata a bajas revoluciones y un turbo para las altas revoluciones. Esto da una potencia brutal sin lag en todo el rango. Una tecnología que influyó en el diseño de futuros motores de alto rendimiento dentro y fuera del rally. Y hablando de turbos, aquí se popularizó el sistema anti-lag desarrollado originalmente para la Fórmula 1. El famoso Bang Bang que mantenía el turbo girando cuando el piloto soltaba el acelerador. Aunque rudimentario en su momento, esto se convirtió en la banda sonora oficial del rally moderno. También se vieron configuraciones extrañas para la época, como la del Peugeot 205 T16 que mencioné antes. Por primera vez se combinó un motor central con tracción total en un auto de rally. Optimizaron tanto la distribución de peso que se convirtió en el diseño dominante, que muchos tuvieron que copiar para poder sobrevivir. Todo esto resultó en velocidades nunca antes vistas.
promedios de 250 kilómetros por hora en rectas. La escalada de potencia. Señores, estamos hablando que están yendo sobre tierra, barro, arena, el hueso. Potencia fue ridícula. Lancia pasó de los 350 caballos del 037 a más de 500 caballos en el Delta S4, gracias a la inusual combinación de turbo y supercargador. Ford volvió al rally en el grupo B con el RS200, un pequeño auto de motor central que sacaba 580 caballos en las 4 ruedas desde un motorcito de 4 cilindros en línea, de apenas 1.8 litros. Y Audi, con su nuevo Sport 4 S1, escupía unos increíbles 600 caballos. Era tanta la potencia que era difícil mantenerlos pegados al suelo. Por primera vez en la historia, la aerodinámica se volvió crítica en el rally. Vimos palas gigantes en el frente del Audi 4 o el raro alerón frontal del Metro 6R4. Parecían aviones volando bajo. Sin duda, estas bestias complejas exigían una precisión sobrehumana. Y para domarlas, el Grupo B dio vida a los pilotos más temerarios y talentosos que jamás se habían visto hasta la fecha. Se necesitaba. Señores, la gente con más huevos serán presentadas más adelante. Estos pilotos para manejar con tanta gente alrededor y pisar el acelerador hasta llegar a los 250 en tierra, que esa mierda no agarra nada, imagínense. Está una mezcla de El tamaño de los granazos, ¿no? Los granazos del dragón, el diablo. talento innato, reflejos ultra rápidos y una fuerza física y mental para manejar estos autos que producían más de 500 caballos sin dirección asistida ni ABS. Aquellos que ganaban alguna... Espérate, ese dato no me acordaba de eso. Sin ABS. Y era con dirección directa. ¿Tú sabes la fuerza que hay que tener para tú a un vehículo con dirección directa? O sea, estamos hablando nada de asistencia, señores. O sea, era mover a 250 kilómetros por hora el volante. Esa vaina tenía que estar más dura que el diablo. Ok, el ABS está bien. Ya no se suele utilizar en bastante vehículos modernos ni de competencia. Pero estamos hablando que la asistencia directa era tener el carro doblaba según la fuerza que tú tuvieras prácticamente. El diablo. Una etapa quedaban literal en shock. Pero solo necesitabas terminar una carrera con vida para que te reconocieran automáticamente como un piloto élite de rally. Michelle Mouton, conocida como la reina de la velocidad, era una bestia tras el volante del Audi 4. Su enfoque analítico y agresivo hacía que tomara riesgos que para muchos cruzaban la línea de lo posible. El mismísimo Niki Lauda la llamó supermujer. Otros eran más realistas. Björn Waldegaard, el rey del rally de África, dijo lo siguiente: los autos eran tan rápidos que el cerebro no podía reaccionar a tiempo. Era simplemente excesivo. Estos autos usaban puertas de Kevlar para ahorrar peso y los motores producían mucha más potencia de la que se podía controlar. Aunque para mí Henry Toivonen lo definió mejor que nadie. Es como sentarse encima de una caja de dinamita, encenderla y tratar de controlar la explosión. ¿Y el público? Pues el público enloqueció. El Grupo B ganó popularidad muy rápido, convirtiéndose en uno de los deportes de motor más famosos del mundo. Los espectadores estaban alumbrados, hipnotizados al ver a estos monstruos saltar y derrapar a toda velocidad a centímetros de sus caras. Era la representación más cruda del espíritu del rally de lo que se había visto hasta ahora. Con todo esto parecía que la FIA había logrado su objetivo. Tenían la atención del mundo, la tecnología y la emoción. Pero tanta potencia sin control estaba a punto de cobrar su precio. Todo parecía ir bien, hasta que fue demasiado evidente que los autos se habían vuelto más rápido a costa de la seguridad de sus pilotos y espectadores. La FIA subestimó fatalmente el ritmo acelerado de innovación que acabo de describir. La relación peso-potencia que les comenté hace un momento, pues se convirtió en una trampa mortal. A ver, mientras mayor la cilindrada del motor, pues es más grande la distancia entre ejes y más grande las ruedas, pero equivale a un peso mínimo más alto. Por otro lado, mientras que la potencia de los motores de menor cilindrada fue mejorando, se podía tener autos más livianos en las carreras, produciendo fácilmente por encima de los 400 o hasta 500 caballos. Lo que al principio parecía una revolución, pronto se convirtió en una ruleta rusa. Los autos del Grupo B se volvieron tan ridículamente rápidos que empezaron a ser una amenaza real, no solo para los pilotos, sino para todos los que estaban cerca. Los espectadores no tenían miedo.
Ellos se amontonaban al borde de la pista y otros sobre la pista misma para ver a los autos pasar. En Argentina y Portugal se conocían por tener a los espectadores más valientes y desquiciados, ya que existía una tradición local de tratar de tocar los autos que pasaban a toda velocidad como muestra de valentía. O sea, se paraban en la pista, en plena carrera. Y a ver, el trauma no era solo para los pilotos. Al final de las etapas era común para los mecánicos encontrar pedazos de cabello, sangre y hasta en ocasiones dedos atorados en los intake y en otras partes de la carrocería de los autos. Era literalmente una guillotina. Por eso algunos equipos asignaban terapeutas y psicólogos no solo para los pilotos, sino también para los mecánicos. Así de traumático era trabajar en un equipo durante el Grupo B. Y el problema no era solo la velocidad, sino también la arrogancia. Existía un conflicto interno enorme. La FIA estaba convencida de que el Grupo B era la mejor categoría del mundo. Pero los pilotos, los que realmente iban sentados en esas bombas de tiempo, pensaban todo lo contrario. Y tenían razón de tener miedo. Los autos no tenían control y la logística era un desastre. La falta de comunicación en los tramos de cada competencia era crítica. Si ocurría un accidente, la respuesta de los paramédicos no era inmediata. Y con esto, la tragedia era inevitable. En 1986, durante el Tour de Corse en Francia, el joven piloto Henri Toivonen, el que les comenté hace un rato, y su copiloto Sergio Cresto empezaron la carrera a toda velocidad en su Lancia Delta S4, saliendo del pequeño pueblo. Y a tan solo 10 kilómetros de la etapa, el Delta S4 salió volando en una curva y cayó en una colina vertiginosa. El tanque de combustible de aluminio, ubicado justo atrás de los asientos para optimizar peso, se perforó. El auto se convirtió en una bola de fuego instantánea. La ayuda tardó media hora en llegar. ¡Ay, Dios mío! Pero cuando llegaron, el fuego no había dejado nada del auto, solo una maraña de tubos. El fallecimiento de Henry y Sergio fue la gota que derramó el vaso, ya que 2 meses antes, durante el Rally de Portugal, Joaquín Santos estaba conduciendo su Ford RS200, cuando un espectador se atravesó en la pista, lo que lo obligó a Santos a desviarse para esquivarlo. Pero la maniobra evasiva provocó que la parte trasera del potente auto se saliera de control, estrellándose contra un grupo de espectadores. El copiloto comentó que el auto iba tan rápido que sintió a las personas golpeando debajo del piso del auto, pero no vio nada. Alrededor de 30 personas resultaron heridas y 3 fallecieron. Los equipos más importantes inmediatamente se retiraron de la carrera, señalando que la FIA no garantizaba la seguridad de sus espectadores. Y tenían razón, ya que después de enterarse del accidente, permitieron a 11 autos empezar la etapa a toda velocidad antes de neutralizar finalmente la zona y cancelar la carrera. Y estos son solo algunos de los accidentes más graves que nosotros conocimos. Porque si chocabas en el bosque, era posible que el equipo médico ni se enterara. Tenían que esperar a que otro piloto viera el accidente, terminara la etapa y avisara. Solo imaginen estar atrapados en un auto en llamas o herido de gravedad sabiendo que la ayuda tardará minutos o que nunca llegará. La situación era insostenible. La presión de los equipos y los pilotos creció. Ya no era deporte, sino parecía un desafío de supervivencia. Tuvieron que pasar varios accidentes fatales, quejas y hasta huelgas para que la FIA reaccionara. Algunos pilotos, como acto de protesta, decidieron retirarse de la categoría sin importarles las repercusiones ni los contratos. Y con esto el mensaje era claro. La velocidad de los autos no podía estar por encima de la vida. El rally que comenzó como innovador y valiente terminó transformándose en algo descuidado, temerario y peligroso. Mira eso. Ay, Dios mío, santo señor. Oh, Dios. Bueno, señores. Está fuerte esta. Imagínense el trauma que tiene que haber sido pasarle por arriba a toda esa gente y que nada más de eso se hayan muerto. O sea, es una tragedia que 3 personas se hayan muerto, pero que solamente se hayan muerto 3, eso es lo más claro de que hay un Dios en el cielo. Ay, Dios mío. Bueno, al menos fue un milagro que no muriera más gente, porque que le pasaran por encima, o sea, un vehículo, está bien que era un vehículo ligero de 900, 700, pero siguen siendo 900, 700 kilos que están pasando por encima con las 4 ruedas. El diablo. Oh, Dios mío. Bueno. Y el sueño del Grupo B se había convertido en una pesadilla. Finalmente la realidad se impuso. La FIA por fin entendió que el monstruo que crearon se había salido de control. Tomaron una decisión drástica, pero yo creo que fue necesaria. A finales del 86 cancelaron definitivamente la categoría.
Y no solo eso, la FIA tenía planes para un sucesor aún más radical llamado Grupo S. Iba a tener aún más libertades técnicas y seguir la misma ruta descontrolada. Pero tras las tragedias, el Grupo S fue cancelado antes de que pudiera siquiera nacer. Así que con esto, la categoría más atrevida y desafiante, junto con el sueño de la potencia ilimitada, desapareció. Pero el rally no murió, evolucionó. A partir del 87, la FIA introdujo al Grupo A como la nueva categoría máxima de la WRC. Esta categoría vino con restricciones estrictas de potencia y estándares de seguridad mucho más exigentes. También se implementó una mejor logística durante las competencias para proteger a los pilotos y espectadores. Se llenaron los tramos de puestos de control y paramédicos, se implementaron helicópteros rondando el perímetro de cada etapa, listos para reaccionar ante cualquier accidente. Por fin, la vida humana importaba más que el espectáculo. Muchos pensaban... Increíble cómo la gente con dinero se pasa la seguridad por el ojo del culo. O sea, tuvo que pasar todos esos desastres y pasar todo ese maldito desastre para que al fin dijeran, bueno, vamos a poner la seguridad humana sobre todo. Hola, Bauti. Pensaron que estas reglas harían aburrido el deporte, pero creo que se equivocaron. Estos nuevos reglamentos no olvidaron la identidad del rally. De hecho, bajo estas reglas nació la rivalidad más famosa e inolvidable de la historia: Toyota, Subaru y Mitsubishi. Las marcas japonesas tomaron el relevo y nos regalaron batallas legendarias. Los autos seguían siendo bestias complejas que exigían precisión extrema, pero ahora los pilotos podían ir al límite sabiendo que había reglas diseñadas para que volvieran a casa con vida. Aunque el Grupo B solo existió durante 4 años, su legado sigue vivo. Pero hay un dato que a muchos, incluyéndome, nos costó creer. Solíamos pensar que el Grupo B fue el pico absoluto de velocidad, pero la realidad es otra, porque aunque parezca difícil de creer, los autos de rally actuales tienen menor potencia bruta que los monstruos del Grupo B. Y, sin embargo, son más rápidos. Tal vez si hacen una carrera de drag en línea recta, los autos del Grupo B ganan gracias a su fuerza bruta de 600 caballos. Pero en una etapa real de rally, donde el terreno cambia y hay infinidad de curvas, los modelos actuales lo destrozan. Con apenas 380 caballos, los autos vuelan. Y todo gracias a los avances de eficiencia de los motores, sistema de frenos, diferenciales inteligentes, neumáticos y suspensiones que permiten aprovechar al máximo cada curva sin importar el terreno. Y lo más importante es que son infinitamente más seguros. Hoy en día la velocidad no viene solo del poder crudo del motor, viene de la eficiencia. Para algunos el Grupo B nunca debió existir, y personalmente no creo que vuelva a haber algo así. Fue demasiado peligroso y costoso, pero no se puede negar que esta categoría fue la que representó en su manera más cruda y pura el verdadero espíritu del rally y del automovilismo. Yo diría que los fanáticos están generalmente satisfechos por cómo ha evolucionado el rally. Los autos siguen siendo bestias complejas que cada piloto debe dominar en muchas situaciones exigentes. Y sus fanáticos siguen buscando ese shot de adrenalina. Claramente hay un cierto atractivo por las cosas que nos asustan. Y el Grupo B siempre será ese recuerdo salvaje de cómo una categoría de automovilismo pudo seducirnos en tomar más riesgos de lo que humanamente podemos tolerar. Y con esto terminamos la historia de hoy. Nos vemos en la próxima. Chao, chao. Bueno, Lagnus, si crees que estoy haciendo un mal uso de tu video, me escribes y lo borro. No hay ningún problema, bro. Muchas gracias. Uf, tremendo video, excelente edición.